todos los periodistas tenemos una posición Sí, ideológica, así es. o debemos Sí, sí, tenerla. claro. También el periodismo debe, en su función fundamental, que es informar, generar transformación. Uno debe estar consciente cuando se dedica al periodismo que vas a lesionar intereses y esos intereses van a reaccionar. En periodismo, si eres de derecha, está bien que lo asumas. Si eres de izquierda, está bien que lo asumas. El asunto fundamental es si dices la verdad, si mientes, si manipulas, si escamoteas información. Recuerdo perfectamente, con el tiempo perdí el olfato, pero los recuerdos de olores que tengo son los desayunos que había entonces, que repartía el gobierno. En algún momento le dije a mi mamá, le dije no, y a mi papá, no, oye, son 8, ¿quién se le Sí. ocurre tener tantos hijos? Lo que tengo son fotografías de cuando fuimos con mis papás, los 3 hermanos que llegamos en 1968, en pleno movimiento estudiantil del 68, y yo decía, ha de ser muy padre que tu nombre aparezca en letras de molde en un periódico. Quizá ahí sea el origen de mi decisión de estudiar periodismo. Sí. Me bajé en el metro Hidalgo y dije, ¿dónde camino? No. Pues ahí están. Excelsior no. Dije, ¿el Universal o la Jornada? Dije, voy al Universal. Y llegué con Emilio Viale, que era el jefe de información, en 91, y me dijo, sí, mano, puedes estar en mi lugar o puedes estar en la guardia ahí como está. Le dije, no, yo quiero ser periodista. Bueno, y ahí entré. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy tenemos el gusto y el placer de estar acompañados con Álvaro Delgado, un periodista que ya tiene una trayectoria muy importante en los medios de comunicación y que conocí hace tiempo y que hoy tengo el gusto de verlo desde hace muchos años. Y pues la verdad es que es un referente para todos nosotros sobre todo como mexicanos. Y pues bueno, vamos a platicar el día de hoy con él. Y pues bienvenido Álvaro a Referentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, el sorprendido soy yo, que después de muchos años que nos conocimos en León, Guanajuato, ahora acá en la Ciudad de México podamos platicar. A ver si te sirve, porque en una de esas te voy a orientar la audiencia. No creo, Álvaro. No, mil gracias. Muchas Al gracias. contrario. Álvaro, hoy queremos hablar con el Álvaro humano. Más allá, bueno, y sí, claro que dentro de ese humano está el periodista, ¿no? Indudablemente. Pero me gustaría mucho que ahondáramos en Álvaro, ahora sí que desde niño, ¿no? Tú naciste en Lagos. ¿Y qué es lo que más recuerdas de tu ciudad natal? ¿Qué es lo que más recuerdas de tu pueblo? Son remotísimas y casi inexistentes los recuerdos que tengo del lugar donde nací, porque desde que yo tenía 2 años, poquito más de 2 años, 2 años y medio de nacido, mis padres tuvieron necesidad de venirse a la Ciudad de México. De manera que los referentes que tengo de mi tierra son los que aprendí ya más grande. No guardo recuerdos del lugar donde nací, aunque he vuelto justo en el lugar donde nací, ya no hay ni siquiera piedra sobre piedra, pero yo me sigo reivindicando jalisciense y me sigo diciendo laguense por un homenaje a mis padres que allá nacieron y porque pienso que también es importante tener identificación en la patria chica. Y en ese sentido, pues siempre
trato de honrar el lugar donde tengo mis orígenes, aunque ya mi desarrollo educativo y profesional haya sido en la Ciudad de México. Yo me gusta mucho la historia de Jalisco, me gusta mucho la historia de Lagos de Moreno en particular, en etapas fundamentales de la historia del país, como en la independencia, que fue eh, uno de los líderes de la resistencia, Pedro Moreno, el que en realidad, además de resistencia, le dio viabilidad a la lucha por la independencia después de muertos Hidalgo y Morelos. Entonces, la región misma es con la que me siento identificado, además de que mi esposa es de León y realmente el lugar donde yo nací, que es en la sierra de Comanja, de Lagos de Moreno y León, es prácticamente una misma comunidad. Hay más vínculo de Comanja con León que de Comanja con Lagos de Moreno, Jalisco. Entonces, por eso mis hijos inclusive cuando les preguntan, ¿no, de dónde eres? Dicen ellos de León. Y sí, también mi papá de Lagos. Pero también eso a mí lo he mantenido como una parte identitaria de mi propia biografía. Entonces, ¿te sientes leonés? No, ¿No? laguense. Leonés porque es de ahí mi mujer y mis hijos se identifican, pero yo soy laguense. Muy bien. Oye, ¿qué más, de qué recuerdas de tu infancia aquí en la Ciudad de México? ¿Qué es lo que más te hace sentir como esos olores, esas sensaciones, esas, no sé, cuando uno se levanta en las mañanas de niño y que quiere empezar a jugar? ¿Qué es lo que más recuerdas tú de esa niñez? El olor al pan. Vivíamos cerca de una panadería y claro, son olores maravillosos los de una panificadora, ¿no? Y, y recuerdo los recuerdos más remotos de cuando llegamos. No, no fue cuando llegamos, porque yo estaba pequeño. Lo que tengo son fotografías de cuando fuimos con mis papás, los tres hermanos que llegamos en 1968, en pleno movimiento estudiantil del 68. Fuimos a la Basílica de Guadalupe y las fotografías que tengo en entonces, tendría yo 2 años y medio, 3 años. Pero a esa edad uno no registra muchas cosas. Sí registro, naturalmente, después ya el lugar donde vivimos y los olores que envolvían en aquel momento. Claro, los olores, los recuerdos más hermosos que tengo son cuando ya entré a la casa, a la escuela, al jardín de niños, en un kinder, como se les llamaba entonces, este, eh, muy gratos, como todos los niños, ¿no? Más allá de dónde vivas, lo importante es las vivencias que tienes como niño y todos los niños son iguales en todas ¿Qué partes. vivencia recuerdas más de niño chiquito? Los juegos y después algo que a mí siempre me ha gustado, que es la escuela. Por eso hago referencia al kinder, porque fue el momento eh, más, recuerdo perfectamente, con el tiempo perdí el olfato, pero los recuerdos de olores que tengo son los desayunos que había entonces, que repartía el gobierno. Desayunos que incluían una botella de leche con chocolatada, una pieza de pan, eh, una fruta, y venían en bolsita. Me acuerdo perfectamente, tengo los olores de los tres productos presentísimos. Cuando yo iba en el kinder, tenía yo entre 5 y 6 años. Y después del kinder a la primaria, ¿tú eras un buen estudiante o eras travieso? ¿Cómo era ese Álvaro chiquito? Siempre he sido muy mal estudiante. No, bueno, siempre he sido muy responsable porque es el ejemplo de mis padres. Y, y siempre me ha gustado estudiar. Nunca he sido brillante, nunca fui un estudiante brillante, ¿no? Pero me gustaba estudiar. Y las vacaciones, por ejemplo,
vacaciones, algunas de las cuales íbamos a Lagos, a Comanja. Eh, las disfrutaba, pero disfrutaba yo más la escuela. Y desde pequeños también trabajé en muchas actividades ayudándole a mi mamá. Éramos 8 hermanos. ¿Qué hacías de chiquito? O sea, ¿qué actividades le ayudabas a tu mamá? Pues en la casa, a cuidar a mis hermanos y y siempre en la escuela. Y a veces era yo, digamos, conforme fui creciendo, yo soy el segundo de los 8 hermanos, 8. pues 8, 5 hermanas. Ok. Y entonces teníamos como parte del apoyo que le dábamos a mi mamá, que se hacía cargo del hogar mientras mi papá trabajaba, pues era ayudarle hasta para la supervisión de las hermanas y mi otro hermano menor. Entonces, pero siempre hasta para la escuela. 8 hijos, a mí me parece hoy una multitud. Me parecía desde entonces. En algún momento le dije a mi mamá, le dije no. Y a mi papá, no, ¿Pasó? oye, son 8, ¿quién se le Sí. ocurre tener tantos hijos? Pero fuimos una familia feliz, contenta, dentro de tantas carencias que tuvimos en tanto migrantes también. Nadie se va de su lugar de origen por Cierto. gusto, salvo porque encuentre una mejor posibilidad. Pero mi familia es una de miles, diría yo, de millones Sí. que salieron de sus comunidades, en particular las rurales, para evidentemente buscar mejores condiciones de vida en lugares inhóspitos, hostiles, Sobre todo en la Ciudad de México. sin conocer a nadie. Sí. Ese es un acto de arrojo, de valentía que tuvo mi padre, Sí. de decir, eh, vámonos de aquí. Y la razón por la cual él toma la decisión es porque la parcela que tenía ya no producía. Cuando yo nací, que a los 2 meses, que contaba mi papá, él tuvo que irse a Estados Unidos, como tantos salteños, como tantos guanajuatenses, como tantos michoacanos, como tantos mexicanos, Sí. porque la parcela ya no daba. Y cuando mi papá toma la determinación de emigrar, y no fue a León, no va a Lagos, a la cabecera municipal, ni a Guadalajara. No, se fue a Dice la ciudad más grande del país México, y a la que todo el mundo le tenía miedito, y ¿no? a temor. Sí. Entonces, lo hace porque en la temporada de lluvias, como tenía parcela de temporal, este, estaba esperando la lluvia. Y es un asunto hasta poético, lo he platicado, me dice, ¿por qué no lo escribes? Quizá porque ¿Te no quiero, causa, o porque te causa melancolía? a lo mejor dolor, ¿no? Sí. Por la decisión que tiene que tomar mi papá, Tan dura, tan un hombre fuerte, tan apegado a la tierra, desprenderse, ¿no? y, y llega, comienza de las nubes, esperando que lleguen a su parcela, y no llegan. Casi en los límites llega la lluvia, pero no a su parcela, y mi mamá decía también, ese día eh, tomó la decisión mi papá de decir, vámonos. Conocí a alguien acá y él se adelantó. Conocí a un vigilante en el Instituto Patria en Polanco. Con el tiempo he ido reconstruyendo cosas a partir de las pláticas con mi papá y con mi mamá. Y se adelantó 3 meses, y en pleno 68, en agosto del 68, cuando comienza la efervescencia del Movimiento movimiento, del estudiantil. movimiento estudiantil, llegamos a la Ciudad de México. Y, y es una decisión que yo siempre le voy a agradecer a mis padres,
porque de no haber tomado esa decisión, es muy probable que yo sería uno de los tantos campesinos que estuviera ya inclusive lleno de nietos, ¿no? Tendrías otra personalidad, Sí, por serías otra eso, persona. por eso la educación es revolucionaria. Sí. Porque aunque mi padre, como mi mamá, que eran oh, personas que jamás fueron a la escuela, mi papá, por ejemplo, fue alguien que le impulsó crear una escuela en, en el lugar cercano a donde yo nací, donde tenía sus parcelas elegido. Pero el haber llegado a la Ciudad de México, pues permitió que yo tuviera, junto con mis hermanos, la posibilidad de educación, siempre en escuelas públicas hasta mi carrera en la UNAM. Este, y eso sí transforma cosas, porque entonces te motiva ya a tomar un sendero de formación profesional y de vocación. Y resulta que me convertí en periodista. Periodista. ¿Y qué te llevó a ser periodista? O sea, ¿qué? Porque siempre lo que nos arroja de alguna manera a tomar decisiones para construir nuestro futuro son muchas las adversidades, pero también los principios y los valores que se van forjando en el camino, Álvaro. Sí, ¿por qué periodista si no hay nadie en mi familia que se dedique a Sí, eso? ¿por qué? Eh, yo nunca vacilé. De hecho, claro, en algún momento, pues, en la adolescencia, uno dice, a ver qué te gusta más, abogado. A mí siempre me ha gustado mucho leer y que me gustaría ser escritor. Lo eres. No, nunca me gusta ¿No? ser escritor. No, a mí no me gusta lo que No me te digan gusta, pero escritor. lo eres. Soy periodista que hace libros, diferente a Ok, los escritores. No, no, no. ok. Yo soy solamente periodista. Pero, pero yo vendí periódico. Aquí en la Ciudad de México. Sí, en ¿Qué el edad Estado de tenías? México, en ¿Qué edad Naucalpan. tenías? Cuando salí de la primaria, yo no entré inmediatamente a la secundaria, porque mi hermano mayor estaba en la secundaria y las condiciones económicas de mi familia eran muy este, escasas. Entonces fue algo para mí sí fue doloroso eso, el perder un año de, de estudio, de primaria a secundaria, pero lo entendí perfectamente. Mi mamá fue la que habló conmigo, me dice, no podemos, tu hermano está en la secundaria. Y dije, bueno, me voy a poner a trabajar. Tenía yo 12 años. Y entonces me puse a trabajar primero en una marisquería, como chalán, ayudante, y luego, en un puesto de periódicos vendiendo periódicos. Yo estoy hablando de los 78, 78, 78. en el 78. Eh, y claro que fue fascinante encontrarme eh, en un lugar donde podía yo leer lo que quisiera sin que me costara absolutamente nada. Sí. Y recuerdo muy bien no solamente las historietas que yo leía, me encantaban las de Capulinita, me encantaban, Los que venían adentro, no todas las caricaturas que sí, venían adentro. pero no, aparte de la revista, las historietas, aparte de los periódicos. Me acuerdo cuando salió el primer periódico a color, que era Estadio, un periódico morado que era El Fígaro, pero también veía Proceso. En O sea, serio, todas claro, desde entonces. sí. Y yo decía, ha de ser muy padre que tu nombre aparezca en letras de molde en un En un periódico. periodo. Quizá ahí sea el origen de mi decisión de estudiar periodismo. Sí. Porque entré a la secundaria y no crees que me gustaba andar en el periódico mural. No, no, no. Yo andaba en el relajo como cualquier adolescente. Pero cuando entré a la prepa, al Colegio de Ciencias y Humanidades, que es un sistema muy libre, digamos que fui comprometiéndome más con la lectura, más con la política, pero no la política de estudiantil, porque yo siempre trabajé, después
De la secundaria siempre he trabajado, estudiado y trabajado, siempre estudié y trabajé. Lo alternabas. Siempre, El porque estudio. además, si no trabajaba no tenía dinero. Sí. Y entonces yo dije, voy a ser periodista. ¿Por qué? Porque siendo periodista yo puedo seguir escribiendo Lo lo que tenías yo muy quiera. claro. Sí, ¿Hacían algún periódico ahí en la preparatoria? no, ¿No? no, no, yo comencé a trabajar. Yo no colaboraba con nada así porque además no tenía tiempo. Cuando yo entro a la prepa, yo ya trabajaba en una fábrica. eh, Era obrero y trabajaba en una fábrica haciendo purificadores de agua. Y cuando eh, en el en el primer año, yo digo, ya no puedo trabajar aquí, yo quiero hacer algo más. Entonces, eh, me meto a trabajar a otros, a vender espacios publicitarios, en fin. Porque yo decía, ya alguien como yo que quiere ser periodista tiene que comenzar desde ya, no hasta la carrera. Sí. Y entonces renuncié también porque cuando entré al Colegio de Ciencias y Humanidades, había 4 turnos. Y a mí el que me quedaba para seguir trabajando era el 04, que era de las 5 de la tarde a las 9 de la noche, más una hora de inglés, de 4 a 5. Entonces yo entraba a las 6 de la mañana a la fábrica, salía a las 2, apenas que me diera tiempo para Para trabajar, comer. para comer o bañarme, comer Sí. rapidísimo, tomar el camión e ir al colegio. Y así lo hice. Entonces dije, yo voy a ser periodista. Cuando todo el mundo, mis compañeras y compañeros, que voy a estudiar y la angustia que hoy veo, por ejemplo, en mi hijo ¿Qué voy a mayor, hacer? sí, que voy a estudiar. Yo dije, yo no tengo ninguna dificultad, porque además ya había comenzado a trabajar en un periódico primero y luego en una revista. En una revista y un periódico. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo empezaste a trabajar en el... Precisamente porque dije, yo no quiero ser obrero, yo quiero dedicarme a ser periodista. Entonces, buscando, vi en un periódico, en Nueva Revista, se solicita, ¿cómo se les llama? Asesores publicitarios. Ok, vendedores de publicidad. Claro, ¿No? pues ese era. Sí, Entonces sí. fui, la revista Satélite, y comencé ahí, a vendiendo camine, no vendiendo nada. Pero le dije al encargado, yo quiero escribir. ¿Cuándo sale la revista? Muy pronto. Pero ahorita, A los 18 años. ¿O qué edad no, tenías? tenía 17. 17. Sí, 17. Y eh, total que salió la revista, me dieron, ahí conservo el gafete, pero no escribí nunca nada ahí. Pero sí, en un periódico, La Opinión de Satélite, también en el Estado de México. Y ahí comencé sin tener todavía, cuando estaba todavía en la prepa, haciendo de todo, incluyendo vendiendo publicidad, pero ya escribiendo. Tú te arrimaste y dijiste, quiero trabajar también en esto, así como lo hiciste con lo de la publicidad. No Al, funcionó y te fuiste para al allá. director, que me encontré, conocí en un café, le marqué y nos vimos en un café, en la, en el café que estaba ¿cómo se llama esta tienda departamental? En Satélite, en Suburbia había un café, y ahí nos vimos, dice, sí, ya me hizo cuentas, siempre fue un personaje optimista, me dice, sí, te voy a pagar eso, pero te haces cargo de eso. Sí, sí, sí. Y ahí comencé, en el 86. Más formalmente, 20 años. Sí. Y ya entré a la universidad, La facultad. a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, en Naucalpan, en el Estado de México, por donde yo vivía. Y, y haciendo trabajo de una cosa y otra hasta que
un maestro, Manuel Gutiérrez Oropesa, me dijo, oye, tú escribes muy bien, ¿te gustaría trabajar en el financiero? Sí, en cultura, con Víctor Roura, sí. No, primero con él, que él era editor de espectáculos del Nacional, Ah, ok. y me invitó, luego Primero en el Nacional, en el entonces. Nacional, en el Ok. 88, y hacía reportajes yo de música popular mexicana, de teatro, lo que él me decía y yo mismo por mi iniciativa. Busca a fulana o hacen un trabajo sobre esto y lo hacía yo. Y cuando él sale, eh, me recomienda con Víctor Roura en el financiero, en el 88. Y, y ahí trabajo un tiempo hasta que consigo trabajo dando clases de literatura en una preparatoria, en la preparatoria Cuautitlán. Tenía yo 384 alumnos adolescentes con la hormona desatada. 300, Era una locura, ¿en serio? una ¿Tantos? locura, ¿Y ¿sí? dónde cabían? Grupos de O 60 sea, a diferentes jóvenes, grupos, claro. como de 60 cada grupo, yo me Sí, imagino. sí, una cosa Sí. terrible. Si en aquel entonces se hiciera, ¿no? Y entonces ahí estuve un año dando clases y hasta dije, ya. Me fui a pedir trabajo, me bajé en el metro Hidalgo y dije, ¿dónde camino? Pues ahí están, Excelsior no. Dije, ¿el Universal o la Jornada? Dije, voy al Universal. Y llegué con Emilio Viale, que era el jefe de información, en 91, y me dijo, sí, mano, puedes estar en mi lugar o puedes estar en la guardia ahí como está. Le dije, no, yo quiero ser periodista. Bueno, y ahí entré. Y trabajé en el Universal del 91 al 94, cubrí la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, y yo ya había tomado la decisión de renunciar porque no me sentía a gusto en el Universal, periódico entregado al PRI y al gobierno, Sí. con En Salinas, aquel entonces que era con Salinas, con exacerbadamente Salinas. entreguistas, ¿no? Y hoy, pero otros poderes. Bueno, Sí. periodismo corrupto. Y y ocurre que yo ya había platicado a compañeros que cubríamos la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas que iba yo a renunciar. Y me dijo Pascal Beltrán del Río, que hoy es director de Excelsior, que que él se había enterado que había una plaza vacante en proceso y que me daba el tip para que hablara con el entonces jefe de redacción, que era Rafael Rodríguez Castañeda. Y sí, por supuesto, Te dicen que hablé. sí. Me dice, no, me dijo el Rafael Rodríguez Castañeda, fui, me dio cita, después de varias llamadas. Sí. Y me dice, me dijo, tráigase su portafolio de trabajos, ya lo conozco, pero traiga más. Pero me dijo, es que no tenemos plaza de reportero. Hay una plaza, pero es de la mesa de edición. Usted escribe bien, usted va a saber muy bien El aquí. editor tenía otra función. Claro. Sí. Le digo, ¿le interesa? Le dije, no, yo soy reportero y quiero seguir siendo reportero. Pues piénselo, me dijo. De acuerdo. Dice, nos vemos en 15 días. Me acuerdo que en aquel tiempo, mi novia de aquel entonces me dice, ¿Vas a decir que no? ¿por qué no dijiste que sí? Pero ¿qué tal si se Bien, cubre pues. la plaza? Sí. Le dije, bueno, pues ni modo, dame, no me tocaba, ¿no? Y regresé, le dije, acepto. Y en ese, acepto aunque sea la maestra de edición. Y entonces me lleva a presentarme a Julio Scherer García, el director de proceso. Me dice, bienvenido, don Álvaro, pues aquí, qué bueno que venga a trabajar, que nos venga a ayudar. ¿Qué edad Adelante. tenías, Álvaro?
No, ya tampoco me cosí el primer hervor. Estamos hablando del... Yo tenía 28 años. Sí, sí, Muy sí. joven todavía. Sí, joven. Yo tenía como idea profesional entrar a proceso. Nunca Era tu pensé que fuera, máximo. claro, Era tu nunca máximo. pensé que fuera tan pronto. Y diría también, nunca pensé que me fuera tan bien el proceso, hasta que se acabó. Este, entonces, he sido en ese sentido muy afortunado. Eh, Cuando trabajo en el Universal, pues desde abajo, policía, aeropuerto, fuentes en las que tenía uno que trabajar para formar. Es una parte formativa Sí, muy así importante. es. Y hay que estar siempre ahí cuidando la fuente, fuente. Siempre. Entonces, Sí. entro a proceso y el mismo día que entro a proceso, porque me dijo, le dije, bueno, ¿y cuándo me presento a trabajar? El miércoles, de lunes a miércoles no hay nada, mejor 20 el viernes, el miércoles al mediodía. No había todavía, había agencia de noticias, pero no había todavía un medio digital. Entonces llegué el miércoles y había un conflicto en San Luis Potosí. Y el director dice, bueno, es que el asunto está serio. Se había quedado San Luis Potosí Sin corresponsal. sin candidatos Ok. a la alcaldía. Había un conflicto electoral. Y lo tengo perfectamente presente porque estaba platicando Rafael Rodríguez Casañeda con Gerardo Galarza, que estaba haciendo las veces de editor del puesto que yo había entrado. Yo iba a entrar en su lugar. Y dice, oye, pero Álvaro, ¿tú conoces a Luis Potosí? ¿Sabes cuál? Sí, claro. Pues, ¿Por ¿quieres qué no ir? vas? Sí. Claro que voy. Salí ese miércoles en la tarde, en la noche, en el vuelo de Aeromar a San Luis Potosí, ya con 3 citas hechas, 2 para la noche llegando y una para la mañana del jueves. Y reporté llegando, me puse a reportar todo el jueves y el viernes en la mañana llegué a la Ciudad de México y publiqué mi primera nota en proceso, la última de Proceso Nacional, en aquella memorable portada del Hermano Incómodo. Él en noviembre de ¿Esa fue tu 1994. portada? No, pero no fue portada mía, la portada era de En esa portada aquella portada pusieron tu del nota. Hermano Incómodo. Pusieron Claro, tu dentro, nota. sí, Ahí sí, la nota de Álvaro de San ya Luis es la Potosí. primera que firmé. Ok. Y ya no estuve nunca en la mesa de edición. A la semana siguiente me encargaron un reportaje, porque era la toma de posesión de Cedillo. Fue portada mía, la primera portada de proceso, al segundo número. Luego hice otros 2 reportajes, uno cada semana. Y en diciembre, el colega que cubrió la elección de Tabasco en 1994, el 20 de noviembre, que era eh, Gerardo Albarrán, se fue de vacaciones. Pues es que la toma de posesión de ¿Y Roberto quién va a Madrazo, ¿quién va a cubrir eso? Pues yo, Manden a Álvaro. claro. Sí, sí. No, yo dije, claro que yo voy. Sí, claro. No le hace que, porque puedes, quizá te toque quedarte en Navidad y el año no le hace. Y estuve prácticamente 2 meses viviendo en Tabasco, reportando todo porque fue ¿Y una le quitaste el conflictiva. lugar a tu compañero periodista, reportero o qué? ¿Qué pasó? Regresó y había alguien que estaba trabajando Ya, ahí muy en arduamente. eso. Y por eso también todos los conflictos en Tabasco los he cubierto en los más recientes 30 años. Por eso conozco a López Obrador desde entonces, Desde que estaba. a Roberto Bueno, Madrazo, desde que a es otros. originario. Entonces, en ese sentido, yo he sido muy afortunado hasta que tomé la decisión de renunciar a proceso en ¿Y 2021. por qué te derivó esa decisión? Porque antes de esto, de llegar a ese punto, Álvaro, tú ya tenías un cargo más importante, eras el jefe Información de política. información política. Sí, ¿Cómo llegaste a eso?
¿A qué? ¿A al renunciar? al jefe de información política. Pues yo creo que por suerte, no por mis capacidades, porque eh, ¿Eso dices tú? sí le digo al director que ya hasta se retiró, oiga, ¿Por qué? si yo, pues yo, ¿por qué, no? Se genera una situación en el 2000 con la alternancia. La alternancia, a pesar de que haya sido con Vicente Fox, sí generó eh, cambios, modificaciones en muchas conductas, por lo menos en el principio. Después las cosas volvieron a su mismo Cauce lugar. natural, sí. Pero en aquel momento, estamos hablando del 2000, eh, se, se presenta la posibilidad de una reestructura al interior del proceso. Rafael Rodríguez Castañeda nombra subdirector de proceso a Pascal Beltrán del Río. Pero Pascal como director y se ideó o se tenía la idea de que para potenciar más la labor informativa se crearon áreas, la de justicia, la de política, la de religión, de parte de deportes, cultura. Entonces a mí me ofreció el director coordinar al grupo de reporteros para el asunto político. Y sí, por supuesto que acepté, porque me gusta también. Ahí fue cuando te conocí yo. Sí, Ya eras el jefe era jefe de información política. información política. Sí, después tuvimos diferencias de criterios también con el director y eso se acabó. Y está bien. O sea, acabó, no duró más que 2 años. ¿Por qué acabó? O sea, si había tanta pasión, tu principal meta entrar a Porque de proceso. pronto teníamos ¿Qué pasó? criterios diferentes. Entonces se atascaban asuntos. Yo pienso que también tiene que ver hasta con la personalidad mía. Cambió, ¿no? Tu personalidad, No, ¿no? no. Me refiero a que a lo mejor evolucionó, ¿no? Digamos, Yo creo que a lo mejor soy a veces un tanto temperamental. Entonces eso también no gusta, ¿no? Pero terminó, bueno, pues ni hablar, vámonos. Eso me dio oportunidad al mismo tiempo de escribir mi primer libro, que es El Yunque, la ultraderecha en el poder. estando dentro del proceso. Estando dentro del proceso, después de una... Un de una libro súper exitoso. Sí, después de una... de una mini crisis ahí, yo con el director. Sí. Entonces dije, no. Oye, y antes de eso, o sea, es que, por ejemplo, este tema de la ultraderecha, y a mí me gustaría que siguiéramos como en el orden cronológico del tiempo, pero esa parte de lo de que te empezaste a meter a la digamos, a la carnita, a las entrañas de esta ultraderecha, que se estaba empezando de alguna manera a poner sus tentáculos en todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué como que tener el ojo en esa parte? ¿Por qué? A mí siempre me ha interesado, como todo periodista, buscar perlas negras periodísticas, exclusivas. Sí. En el proceso formativo de uno, también uno va definiendo cuál es la identificación que uno tiene. Sí. Y eso es positivo y muy bueno en la vida, pero también en el ámbito periodístico. Sí. Todos los periodistas tenemos una posición Sí, ideológica, así es. o debemos Sí, tenerla. claro. Política, inclusive preferencia electoral. Somos ciudadanos, Así es. primero que periodistas. Sí. Yo tengo una formación que se identifica con la izquierda. Nunca he participado en ningún grupo, ningún partido político. Desde tus papás, ¿no? A Sí. raíz de toda esta lucha, de toda esta... Claro, pues sí, porque tengo la convicción de que
también el periodismo debe, en su función fundamental, que es informar, generar transformación. Sí, sí. Nunca puede uno ocultar la simpatía por los débiles, por contra los abusos de poder, Sí. la corrupción. La corrupción, ante la posición que adoptemos ante la corrupción, tiene que ver con nuestra posición ante la vida. Sí. Entonces, los temas sociales siempre me han importado. La única incursión política que yo tuve fue a partir de que mis propios compañeros me pidieron representarlos en el consejo técnico de la escuela donde yo estudiaba la carrera. Fue la única incursión política que he tenido en mi vida. Primero fue la carrera de periodismo para ser consejero técnico, luego se sumaron otras carreras en el 90 y total que nos ganó la derecha de derecho, pero no le hace, fue una muy buena incursión. Una, digamos, manera de darme cuenta de que yo para la política no sirvo, ¿no? Y que creo que es Qué bueno. puedo ser mejor bueno para el periodismo. Sí. Pero después de que yo dejo de ser jefe de información política de Proceso, dije, me voy a hacer mi libro. Yo había publicado reportajes sobre el Yunque en Proceso, pero tenía tal cantidad de información testimonial y documental que concluí, y creo que fue una decisión afortunada, que lo más adecuado era hacer un libro. Cuando en 2002 se abren los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, todo el mundo se abocó a escudriñar sobre la guerra sucia y los grupos guerrilleros, y yo no. Yo sabía qué quería saber. Y lo que quería saber era si el gobierno, la policía política del gobierno priista, había también documentado lo que era esta organización secreta del Yunque. Y encontré información valiosa, muy valiosa. Además, yo no tenía ninguna competencia. Los demás andaban buscando a ver quién encontraba mejores datos sobre la Liga Comunista 23 de septiembre. A mí no me importaba eso. A mí me importaba qué nivel de conocimiento tenía la policía política del gobierno de grupos de extrema derecha, pero en particular el Yunque. Y encontré información valiosa, que por eso cuando yo renuncio a la jefatura de información política, digo, me voy a abocar a eso. Es que parecían como historias conspirativas. Sí. Yo me acuerdo que en aquel Sí. entonces era como, no es cierto. Claro. No puede Bueno, suceder. a ver, Pero, ¿por qué me interesé yo en el Yunque? ¿por qué? Por una situación muy fortuita. Siendo a mi esposa, yo la conocí en el 98, no en León, sino aquí en la Ciudad de México. Okay. Y alguna vez que anduve con ella, nos juntamos con unos amigos en León, en Guanajuato, y dice un amigo, mira, allá va fulano de tal, él es del Yunque. ¿Qué es el Yunque? ¿A poco no sabe? No, no sé. No, pues es que es una organización secreta. ¿Te acuerdas de Muro? Sí. Pues es que es la organización secreta que controló Muro. Pero Muro ya se terminó, pero la organización sigue. Del 68. Sí, claro, esta organización, este grupo de choque del 68, que nació en el 61. Bueno, yo dije, caray, ¿qué más sabe? A ver, platíquenme. No, yo no sé más, pero conozco a alguien que sí sabe. Ponme en contacto con él. Presente. Déjame ver. Así, ese es el origen. Sí. Ese es el origen. Y padrísimo, porque yo me acuerdo que en aquel entonces era como, Álvaro está investigando esto, por favor, hay que hacerle llegar esta información y mucha gente quería hacerte llegar la información porque lo estaban sufriendo en carne propia. Claro, en Guanajuato. Entonces, en Guanajuato sobre todo. Después no solamente fue Guanajuato, sí. Conocí otros contactos en la Ciudad de México, en Puebla,
donde nació la organización. Y yo tenía documentos, entonces les decía a fuentes que yo ya había verificado que eran auténticas. Oye, dices, ¿es verdad esto que dice el documento? Esto sí, no, esto no. Esto tampoco. Esto sí. Pero lo que no dice es esto y esto otro. Entonces, yo dejé de publicar en mi primer libro mucha información que no había verificado. Pero el producto de eso, después de la crisis, de la mini crisis en proceso, que tuve en proceso después de la jefatura de información, generó algo afortunado, un libro que aparece en 2003. Y, y el libro se convierte en un detonante de mi vida Para darte a profesional, pero conocer también mucho personal, más. Sí. porque hubo muchas consecuencias y las sigue habiendo hasta ahora. Oye, y entre esas consecuencias, muchas muy graves, como amenazas de muerte, ¿no? Pero eso es irrelevante, yo lo digo. Tú lo dices, pero Pues ¿no te sí, daba porque, miedo? pues de pronto sí da miedo, pero no hay que ser cobarde. No lo digo con como Después, valentón. ¿por qué? Yo creo que uno debe estar consciente cuando se dedica al periodismo que vas a lesionar intereses y esos intereses van a reaccionar Sí, es correcto. de muy diversas maneras, queriéndote, eh, queriéndote intimidar, queriéndote Cooptar, inmovilizar, sí, sobre todo porque el propósito de una amenaza que te calles. es que te asustes, te paralices y te neutralizaron ya. ¿No? ¿No? Pues claro que me llegaron y sí se siente uno. Y dices, aquí no hay marcha atrás. Me dijo una de mis fuentes, yo creo que la principal, que nunca he dicho quién es, ni lo voy a decir jamás porque Es tu es fuente, mi compromiso que tengo. hay que cuidarlo. Pero dije, me dijo, ¿estás consciente de que esto te va a marcar para bien, pero también para mal? Sí, va a haber cosas duras. Sí, y no por valentón, porque hay un asunto que no es de valentía, es de responsabilidad. Si no lo hace, si no uno no aborda ciertos temas, Es que es eso, no es necesariamente, visibilizar, ¿no? sí, Es sacar de las tinieblas sí. a la luz las cosas. Entonces, hay colegas que te corren más riesgo que yo, los colegas que viven en los lugares como en Guanajuato. Sí. Oye, si tienen el poder, Un estos Samarripa. u otros, Sí. desde antes. Sí, desde Oliva, por ejemplo. El libro sirvió por algo O más. también, Sí. para visibilizarlos, para lamparearlos. En Así es. Guanajuato, en Echarles Puebla, el reflector. Decir, echarles el sabemos reflector. que vives, sabemos Entonces, que estás ahí. corre más riesgo un compañero que vive en Guanajuato, en Jalisco, en Puebla, en Durango, en Yucatán, en Baja California, donde la organización secreta tiene presencia, a, a mí, que tengo un medio que me respalda, o tenía en ese momento un medio como proceso que me respaldaba, era yo más visible, estando en la Ciudad de México. Entonces, no hacerlo sí sería un acto de cobardía. Sí. Y, y eso finalmente se convirtió pues, en un libro que más de 100,000 ejemplares se vendieron. Me dieron el Premio Nacional de Periodismo, el ciudadanizado, ¿no? Porque ahorita hay Sí, tal ya, cantidad de premios baratos, de periodismo. que hasta se pueden comprar. Sí, pero, y si me cambió la vida, yo digo que para bien. Claro. También me obligó a ser más profesional, más riguroso y a seguir aprendiendo que en periodismo uno nunca deja de aprender. Y bueno, entonces nos quedamos en esa parte, Álvaro, donde saltas de proceso y dices, ¿a dónde voy? Yo me acuerdo que antes de que salieras de proceso, Julio Astillero los reunió a ti, Alejandro Páez y a otro reportero que no me acuerdo quién era, en un programa que él tenía. Vadillo. En un programa que él tenía. Entonces, ahí le llamaba a él los periodistas. Era una sección.
Y yo me acuerdo que ahí los veía porque me encantaba esa sección. O sea, veía el programa de Julio Astillero nada más por la sección de los periodistas, porque me encantaba todo lo que hablaban, porque lo que ustedes hablaban eran vivencias, o sea, eran cosas con contexto, con una realidad que ustedes habían vivido, entonces como que tenía más sustancia eso a que te platicaran y te leyeran una noticia, ¿no? Y desde ahí estabas todavía en proceso. Sí, claro. Y luego de ahí salen los periodistas, se lleva el nombre y se construye Periodistas con Alejandro, ¿así fue? Sí, con Julio, a Julio Hernández López, Julio Astillero, yo lo conocí, fíjate, porque yo no lo conocí en el periodismo. Yo lo entrevisté. Fíjate cómo son las cosas de la vida. Fue uno de los entrevistados en San Luis Potosí Caray, para en aquel primer entonces. nota para Proceso, es decir, noviembre de Wow. 1994. ¿Qué estaba haciendo Julio? ¿Qué estaba haciendo? Era el presidente del PRI. No me en San Luis digas, Potosí. eso no me lo sabía. Sí. Wow, ok. Después Julio se pondría en huelga de hambre porque lo quisieron destituir y lo destituyeron de la presidencia del PRI. Él había llegado ahí en buena medida impulsado por Colosio, y después de que matan a Colosio y llega María de los Ángeles Moreno, se conflictúa, total. Pero yo lo entrevisté allá. Okay. Claro que conocí a Julio por su trabajo en La Jornada y me invitó, dice, Álvaro, ¿por qué no tenemos una mesa de periodistas? Si quieres participar, sí. Y así a veces casi siempre estábamos Alejandro Páez y yo, y a veces Vadillo, a veces llegó a ir también Arturo Rodríguez, llegó a ir Daniel Izárraga, pero casi siempre estábamos los tres. En febrero de 2019, después de que él comenzó en ese espacio informativo que tenía al mediodía. A veces decía, ¿sabes qué? No puedo, Julio, no, o no me hablaban, pues quién sabe por qué. No teníamos ningún compromiso de ningún tipo. No les pagaban ni nada, o sea, No, simplemente era por no. estar ahí. Sí, sí, era por el gusto. Muy bien. Pero el 22 de junio del 2019, me llama Julio un viernes en la noche, estaba yo en el cierre, no, a la hora de la comida, y me dice, oye, Álvaro, ¿tienes chance de platicar hoy personalmente en echarte un café? Quiero proponerte a ti y a Alejandro y a Vadillo eh, algo, pero te pido mucha discreción. ¿Puedes hoy? Pues termino, dice como a las 8. Dije, órale, termino el proceso. Ya nos quedamos de ver en la Roma. Dice, y ahí estaba Juan Aguirre, que era el director de Radio Centro, y lo que se convertiría en la octava en diciembre de ese año. Páez Varela estaba en El Paso, Texas, en una boda. Entonces además tuvimos Vadillo, Julio, Juan Aguirre y yo. Y y entonces Julio dice, viernes, en la noche, les queremos plantear a los tres que conduzcan un programa de 5 de la tarde a 8 de la noche, de lunes a viernes. ¿Cómo ven? Pero tiene que ser el martes. ¿Cómo que el martes? Sí, ya. O sea, era, Era viernes, y era sábado, domingo, lunes, el martes comenzar. ¿Por qué? No, es que se va a ir, ese espacio lo conducían Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Pero si van a salir ya. Padillo de entrada dijo, no, a mí no me interesa. Yo no sirvo para televisión, estar saliendo a cuadros, no. Cosas así. Dice,
Y entonces Alejandro por teléfono dice, yo sí, si Álvaro dice que sí. Le dije, a mí me interesa, pero yo tengo que pedir permiso en proceso. Y, hoy es, ¿cómo? Es día de cierre, ni modo que me vaya ahorita con el director y le diga, oiga, deme permiso para Para el conducir un martes. programa. Ya me voy, o algo así. Si ya había tenido problema con el director, con Rafael Rodríguez Castañeda, cuando en 2017 me dieron una columna en el Heraldo, y yo dije, oiga, deme autorización. No, es que todos van a querer. Pues que quieran todos, hombre. Pues sí. Pero a mí me están invitando. Y la verdad ya no me alcanza por lo que a mí me paga Proceso. ¿Cómo le dijiste así? O sea, me están invitando. Sí, claro. ¿Cómo ve? Sí. No. Ni cómo ve, nada más. No, sí. ¿Sí? Yo siempre he sido, Amable. yo siempre he pedido permiso. Yo soy muy institucional también. Respeto las jerarquías. Se respeta. Sí, respeto. Él es el director. Le tengo aprecio, le tengo gratitud, le tengo mucha Lealtad también. Sí, también. Siempre. Aun cuando tuvimos nuestros galoneos, pues eso es común en el periodismo, ¿no? Sí. Con mucha franqueza siempre la relación. Entonces, le dije a Julio y a Juan, ¿cómo voy a llegar yo en el cierre? ¿Me va a mandar a la chingada? Pues ¿Y sí. qué hiciste? Le dije, no, hasta lunes. Tampoco voy a interrumpir su fin de semana de descanso. El lunes lo busco. Pero tienes que resolver pronto ya. No, pero Sí, yo no tienes que puedo. decirnos sí o no. Yo no puedo decidir tomar una decisión porque puede implicarme que yo tenga que renunciar. Yo tengo 26 años trabajando ahí. Bueno, desde el 94. Sí. En aquel entonces era menos. Entonces, el lunes le digo al director, antes de entrar a la junta que tenía, oiga, quiero hablar con usted, don Rafael. Pues mañana, no, hoy. Deme 5 minutos terminando la junta antes de que se vaya a comer. Órale. No lo vi a esa hora. No, fue antes de la comida. Y dije, se trata de eso. Otra vez. Es que si ya de por sí hubo un problema cuando pedí autorización del Heraldo, ahora con esto, le dije, don Rafael, yo no puedo hacer una cosa sin su autorización. Y si no te dejo, te vas. Pues ya veré, pero yo no quiero irme. Yo quiero que me dé la franqueza franqueza y que me diga que sí. Sí. No, es que háblame al rato. ¿Qué necesidad, don Rafael? Háblame al rato. Ay, no puede ser. Yo dije, Cardíaco sufrido. pues sí, entonces, dice, bueno, está bien. Ya, pues ya les dije, bueno, nos vemos a las 5 de la tarde. Ni comí, ya me fui, está bien. Ya nos reunimos el jueves, mañana comenzar. Al día siguiente. Sin experiencia en radio realmente. Pero te dijo que sí. Sí, me dijo que sí, me autorizó. Te dijo, va. ¿No te puso peros o condiciones o algo así? Ay, cosas no muy gratas. Pero muy a su estilo. Pero no. Vaya, no. Son cosas que a mí se me olvidan. Que no vale la pena. Sí, claro. Sí, está bien. Pero comencé y yo dije, ¿cuál es mi compromiso, don Rafael? Siempre cumplir con proceso. Mi prioridad es proceso. Pero esto es una cosa importante. Bueno, comenzamos y el martes 25 de
de junio de 2019 y pues después eso fue radio, YouTube y luego comienza la octava a partir del 1 de diciembre de 2019 y hasta que en medio de la pandemia nos quiere cambiar las condiciones Juan Aguirre y dijimos, no, ahí ¿Qué muere. les decía? Porque sí se rumoraba mucho o se especulaba mucho. ¿Qué les dijo? ¿Por qué decidieron ustedes decir Porque, gracias? a ver, en primer lugar, va a haber alguien que va a supervisar su trabajo. A quien entrevistan, que le van a preguntar, un director Ay. editorial. Encima de nuestro trabajo. Sí, además iba a modificar ciertas cosas que nos quería mandar a M. Ya tenía presiones en varias partes y nos quería someter. ¿No los querían ahí? ¿O qué? ¿Cuál era la lectura que tenían ustedes? Ya le estábamos generando un conflicto que él ya no sabía cómo manejar. Además, nos quería disminuir el sueldo, o sea, ya de manera definitiva, porque nos restaron a la mitad Horas. el sueldo por la pandemia. Ah, ok. Y nos iba a reducir Las horas también de el trabajo. tiempo, Bueno, el tiempo al aire. Entonces dijimos, piénsalo, lo que tú nos estás diciendo es, Someternos a... nos estás censurando, nos estás, yo le dije algo que recuerdo, nos estás faltando al respeto y no lo merecemos, Juan. Así es. Yo le decía, nosotros no nos queremos ir, pero nos vamos a ir, entonces me muere. No, bueno, y un poco ahí decía, es que se va a pensar que hubo algo, y no es esto, ¿No es eso algo? no es eso. Entonces dijimos, Alejandro me decía, esto ya valió. Dije, vamos a hacer un esfuerzo. Y si no se puede, ya. Hablamos todavía la noche y dijo, no, la decisión está tomada entonces. Ah, pues ahí nos vemos. Nada más déjanos, ¿nos vas a dejar despedirnos? ¿O no? Sí, sí, órale. Entonces, y al día siguiente, nos despedimos el jueves y el viernes comenzamos ya. No, increíble. Yo me acuerdo que el día que empezaron como con 45,000 personas. Yo dije, Pues sí. ¿cuándo un programa Sí. empieza con 45,000 personas? Sí, entonces la gente ha sido muy La bueno lealtad de eso. la gente. Bueno, pues me incluye yo. También No, gracias, estaba pero yo sí. seguidora. Pero ¿cuál es creo que la ventaja que tenemos? Pues somos periodistas. Buenos o malos. No hablo por Alejandro, hablo por mí. Tenemos ya cierta experiencia. Yo digo, yo ya soy lagartija muy apedreada, entonces, sí, tiene uno su estilo, hay cosas que gustan, que no gustan, pero yo pienso que lo que nunca debe uno perder es la lealtad por uno mismo. La autenticidad, Por porque la autenticidad. de hecho te soy muy honesta, a mí no me gustaba mucho que ustedes les leyeran en la octava noticias. No, pues no, porque se veía horrible. Yo decía, porque- ¿qué pasó porque con estábamos Alejandro? ¿Qué pasó? empezando, Lo- porque estábamos en un proceso, de ajuste. estábamos muertos de miedo. Sí, sí, sí. Entonces, Entonces, leyendo notas, por Sí. favor, ¿qué parecía? y ya nos fuimos acoplando y finalmente todo es un proceso de aprendizaje. Sí. Por eso yo digo, uno nunca deja de aprender en esta actividad y Y ahora son ustedes mismos. Ya, o sea, Sí. de alguna manera ya la gente lo sigue porque precisamente mantienen esa autenticidad, esa originalidad, sí, digamos, ese respeto a sí mismos, ¿no? Y- Es Álvaro y es Alejandro los que están ahí, puros y y llanos. sobre todo respeto a las audiencias. Sí, O sea, profesionalismo. yo lo trato de que pues piense a hablarle a las personas, no dialogar entre él y yo no, dialogamos porque en realidad nos estamos dirigiendo a las personas. Nuestra labor es de información, la opinión cualquiera la tiene,
pero no cualquiera informa. Esa es una diferencia fundamental entre los periodistas. Sí. Los periodistas de opinión, no. Claro que damos nuestras opiniones. Y le gustan a unos y no les gustan a otros. Ni modo. Yo creo que también hay que optar. Si tú quieres quedar bien con todo el mundo, no lo logras. Es ¿No? decir, Y en periodista, yo creo que es lo peor lo que puede apostar, ¿no? Como que quedar bien con alguien. No, no sí, sería también, una razón de ser. sí. Pero en todo caso, no, lo que también es importante en una coyuntura como esta es que es muy buena la diversidad. La pluralidad es fundamental y hay que fomentarla. Pues no pensamos igual, pues no, somos una sociedad diversa, plural, que tiene diversos intereses y los intereses llegan a chocar. Y está bien, hay intereses legítimos, hay intereses que no son legítimos, pero creo que lo fundamental no es si tenemos una manera de pensar de tal o cual manera. En periodismo, si eres de derecha, está bien que lo asumas. Si eres de izquierda, está bien que lo asumas. El asunto fundamental es si dices la verdad, si mientes, si manipulas, si escamoteas información. Sí, es cierto. Esa es la Y diferencia. ahorita, en esta época, Álvaro, en el que el periodismo está muy, digamos, muy partido en dos, digamos, es que eran los medios tradicionales los que de alguna manera empezaron a formar periodistas y de ahí salió muchos periodistas que ahora son independientes y tuvieron que formar sus propios medios porque ya no se sentían identificados con lo que los medios tradicionales defendían, que eran intereses personales, intereses económicos, intereses políticos. Entonces salen verdaderos periodistas, son los que han surgido y han hecho sus medios propios. ¿Ha sido difícil hacer un medio propio, Álvaro? ¿Ha sido Sí, difícil? sí, naturalmente, este es un medio que ha crecido porque también Alejandro Páez Varela es un motor fundamental. Es motores, llantas, es volante Alejandro, eh, con quien he establecido una Creo que sin relación. embargo, al aire, ya tenés sin Sí, embargo, lo comenzó en la pandemia, sí, pero era un canal que comenzaba y el hecho de que haberlo tenía por fortuna esa plataforma para que al día siguiente pudieran salir los pudiéramos salir. periodistas. Entonces, tenía como 35,000 suscriptores y ¿Cuántos tienen? casi 2 millones. Entonces, eso también, ahora, sin embargo, al aire es un canal, ya tiene otro canal que es Estudio B, y creamos un canal nuevo porque ya el primero ya no tenía, digamos, capacidad para otros productos, entonces por eso un canal nuevo. Sí. Que ahí va creciendo muy bien, diría. En muy poco tiempo ha tenido ya Me decenas de encanta ver miles de mujeres suscriptores. periodistas, muchas Mucho. mujeres periodistas. Bueno, son mujeres, sin embargo, Sí, somos muy poquitos varones. sí. La mayoría son mujeres y eso es muy bueno. Muy jóvenes, muy Sí, feriales, jóvenes. sí. Bueno, pero tampoco me voy a extender mucho ya. Pero no es fácil. ¿Qué necesitas? Sobre todo, trabajo constante, disciplina, porque nosotros solamente una vez no hicimos los periodistas, y fue por una confusión, una tontería. ¿Cómo que no salieron los periodistas? No, pues porque hubo un cruce de señales. Siempre, de lunes a viernes, sean días como el 1 de mayo, ahí estamos. Entonces, disciplinaditos, comenzamos a las 6 de la tarde, terminamos a las 8 de la noche. Nada de que, no le hace que 10 minutos después, no. Hay quienes piensan que los periodistas, o sin embargo, está muy apoyado por poderes económicos muy grandes, porque los ven crecer muy grandes, pero yo tengo mis dudas y quiero que tú me lo respondas o lo resuelvas, pero yo creo que 45,000 personas en el primer programa
no fueron metidas así como que compren una suscripción o meterlas por una empresa. Yo estaba ahí entre esas 45,000. O sea, ¿cómo un medio sobrevive? Un medio así, digamos, que va a incursionar en YouTube y de repente tiene que sobrevivir pese a todo, ¿no? ¿Cómo lo hace? Es ¿Quién que lo apoya? son las audiencias. A ver, primero, sin embargo, la Aire es una sociedad anónima que pertenece a un grupo empresarial. Tiene dueños, pues, a una sociedad anónima. Son dos hermanos que se apellidan Valladares, que son de San Luis Potosí, que tienen un periódico allá que se llama Pulso y otros negocios. Son empresarios. Es público. ¿Qué tanto se meten en, sin embargo? Nada. Algunas cosas seguramente no les gustan, pero no se meten. Es una sociedad anónima. ¿Cómo es la lógica en sin embargo? La parte comercial la manejan personas que no tienen nada que ver con la parte editorial. Ni Alejandro Páez se mete, menos yo. Bueno, dicho lo anterior, ¿qué pasa con el despliegue importante que tuvo, sin embargo, al aire y los periodistas en particular desde su origen? La audiencia que habíamos generado, primero con Julio en sus mesas y luego con la audiencia que tuvimos primero en radio y luego en la octava, de pronto ya no tiene esa opción, pero realmente sí la tiene, nada más que en otra plataforma. Esa es la explicación. ¿Y por qué hemos ido creciendo cada vez más? Precisamente porque somos muy consistentes, porque somos muy disciplinados, porque somos muy trabajadores. Entonces, hay dos maneras de que tú puedas, sí se pueden manipular las audiencias en YouTube, ¿eh? Le inviertes dinero. Sí. Puedes provocar una percepción que no es realidad. Nosotros no invertimos ni un solo En centavo. bots o en... Pues no, porque sería el Es autoengaño. orgánica, es totalmente Claro. orgánica. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy y vamos a seguir con la segunda parte de esta entrevista con Álvaro Delgado. Por favor, síganos y no se lo pierdan.